Mi novia desapareció durante una tormenta, y 3 meses después recibí un mensaje suyo desde mi propio número el día que ella desapareció. El cielo se partió en dos. Era octubre, y llovía con una fuerza casi sobrenatural. El tipo de lluvia que hace que todo parezca distorsionado, como si el mundo se estuviera derritiendo. Se llamaba Clara. Llevábamos 3 años juntos, y esa noche habíamos tenido una discusión absurda. Algo sobre sus horarios, su trabajo, su costumbre de desconectarse durante horas. Recuerdo que le grité que estaba cansado de sus secretos, y ella con lágrimas en los ojos me dijo, si supieras lo que oculto, no volverías a mirarme igual. Salió corriendo bajo la tormenta antes de que pudiera detenerla. No volvió. Pasaron días, luego semanas. La policía buscó por todas partes. Carreteras, hospitales, cámaras de seguridad. Nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Su teléfono dejó de sonar al tercer día. Yo me hundí. Dejé el trabajo, dejé de comer, de dormir. Pasaba las noches leyendo nuestras conversaciones, buscando señales, pistas, algo. 3 meses después, cuando el dolor se había vuelto un hábito, ocurrió lo imposible. Estaba en mi habitación, de madrugada, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje, de mi propio número. ¿Todavía me buscas? Me quedé helado. Pensé que era una broma, una falla, un hacker. Pero el corazón me latía con tanta fuerza que supe que no. Escribí, ¿Clara? Pasaron 30 segundos. Sí, la respiración se me cortó. ¿Dónde estás? Silencio. Luego, otro mensaje. No sé, pero necesito que vengas al lago. El lago. El mismo lugar donde solíamos ir a pescar los domingos, donde tomamos nuestra primera foto juntos. Pero lo extraño era que el lago había sido cerrado meses atrás. Una tormenta había provocado un derrumbe, y el acceso estaba bloqueado. Aún así, fui. Conduje durante casi 2 horas. No llovía, pero el cielo seguía gris, como si el mundo todavía guardara luto por ella. Llegué al camino de tierra, crucé la valla rota y caminé entre los árboles. El aire olía a humedad y a algo más, algo metálico, casi como óxido. Cuando llegué al borde del lago, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje. Estoy aquí. Miré alrededor. Nada. Solo el sonido del agua golpeando suavemente las piedras. ¡Clara!, grité. Nadie respondió. Tomé el teléfono y marqué su número, aunque sabía que estaba apagado. Sonó. Una vez. 2, 3. Y entonces, escuché el tono detrás de mí. Giré lentamente. En el suelo, entre las rocas, había un teléfono. El suyo. Pantalla rota. Mojado, encendido y con el chat abierto. Mi conversación, los mismos mensajes. ¿Todavía me buscas? Sí. No sé, pero necesito que vengas al lago. Estoy aquí. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Miré hacia el agua y lo vi. A unos metros de la orilla, algo sobresalía del lago, una mano. Corrí, sin pensar. El agua estaba helada, casi imposible de respirar. Tiré de la mano, pero era rígida, pesada. Una figura emergió poco a poco. Cabello largo, piel pálida, los labios amoratados. Era ella, o lo que quedaba de ella. Grité, caí de rodillas, sin poder apartar la vista. Tenía el mismo vestido que llevaba la noche en que desapareció, y en su muñeca, un brazalete que yo mismo le había regalado. De repente, el teléfono vibró otra vez. Lo miré con las manos temblorosas. Un nuevo mensaje. Te dije que si sabías la verdad, no volverías a mirarme igual. El teléfono se apagó. Corrí de vuelta al coche, empapado, tiritando, temblando. Llamé a la policía. Cuando regresaron conmigo al lago, el cuerpo ya no estaba. Solo el agua quieta. Y su teléfono, ahora muerto, sin batería. Me interrogaron durante horas. Nadie me creyó. Dijeron que estaba traumatizado, que había imaginado todo. Pero yo sé lo que vi y lo que escuché. Durante las semanas siguientes, intenté seguir adelante. Vendí el coche, me mudé, eliminé mi cuenta de redes. Pero a veces, cuando el viento sopla fuerte, creo escuchar su voz entre los truenos. Y cada noche, a la misma hora, mi teléfono vibra una sola vez. Sin número, sin mensaje, solo una notificación perdida. La misma que escuché aquella noche antes de que ella desapareciera. Las primeras noches después de aquel mensaje fueron un infierno. No podía dormir, no podía comer, no podía pensar. Cada sonido, cada vibración del teléfono me hacía saltar como si el mundo se fuera a acabar. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica, un error del sistema, alguien con acceso a mis datos, o, como me dijo la policía, mi mente, jugándome una mala pasada. Pero dentro de mí lo sabía. Eso no era una broma, ni un mal sueño. Era ella, Clara. Al tercer día, llevé el teléfono a un técnico. Revisó todo con paciencia. Probó tarjetas, conexiones, direcciones IP. No hay nada raro, me dijo. Pero hay algo curioso.
¿Qué? Los mensajes vienen de una fuente sin registro. No hay rastro. Es como si el número fuera el tuyo, pero duplicado. ¿Eso es posible? No, respondió, mirando la pantalla con el ceño fruncido. No lo es. Me fui con más miedo del que llegué. Esa noche decidí escribirle de nuevo, aunque me prometí que no lo haría. Si eres tú, dime algo que solo tú sabrías. Pasaron minutos que parecieron horas. Luego, vibró el teléfono. Tu segundo nombre es Martín, pero nunca te gustó. Dijiste que te recordaba a tu padre. Sentí un nudo en el estómago. Era cierto. Nunca se lo había contado a nadie más. ¿Dónde estás? Escribí. Cerca. Pero no como crees. ¿Estás viva? Depende de lo que llames vivir. Me quedé mirando la pantalla, paralizado. El mensaje siguiente llegó solo unos segundos después. Necesito que vengas otra vez. ¿A dónde? Al lago. Hay algo que dejé allí. Algo que él tiene. ¿Quién es él? El que me hizo desaparecer. El corazón se me aceleró. No sabía qué significaba eso, pero supe que iba a volver. Esa misma noche, preparé una linterna, una cuerda y un termo de café. No lo pensé. No avisé a nadie. Llegué al lago cerca de la medianoche. El aire era denso, húmedo, pesado. La luna se reflejaba sobre el agua como un espejo roto. Me acerqué a la orilla y encendí la linterna. El haz de luz iluminó el mismo punto donde la había visto por última vez. Clara, susurré. Nada. Pero entonces, el teléfono vibró en mi bolsillo. No mires el agua. El mensaje me heló la sangre. ¿Por qué? Escribí. Porque él también está mirando. Apagué la linterna de inmediato. El silencio era absoluto, excepto por el crujido de las ramas bajo mis pies. Y entonces, lo escuché. Un susurro, bajo, ronco, detrás de mí. ¿Por qué volviste? Giré, pero no había nadie. La linterna temblaba en mi mano. ¿Quién eres? Grité. Nada. Un segundo después, el teléfono volvió a vibrar. Corre. No lo pensé. Corrí hacia el coche sin mirar atrás. Sentía pasos detrás de mí. O tal vez era mi mente. Al llegar al auto, encendí el motor y salí de allí lo más rápido que pude. Cuando llegué a casa, mi reflejo en el espejo me asustó. Estaba empapado, cubierto de barro, los ojos desorbitados. Y en mi mano aún tenía el teléfono, temblando. Había un nuevo mensaje. Gracias por venir. Ahora sé que no estás con él. ¿Con quién? Pregunté. Silencio. Pasaron varios minutos. Luego llegó otro mensaje. Él te está buscando ahora. Esa noche no dormí. Cada sombra en las paredes parecía moverse. Cada sonido del viento me hacía contener el aliento. A la mañana siguiente, fui a la policía otra vez. Les conté todo. Me miraron como si estuviera loco. El cuerpo fue hallado hace 3 meses, dijo el inspector, con voz cansada. ¿Usted mismo la identificó? No, repliqué. Nunca lo confirmé. El cuerpo estaba irreconocible. El inspector me observó unos segundos. A veces la mente se aferra a lo imposible. Salí furioso. Esa noche, mientras revisaba las fotos de Lightning Lago en mi computadora, noté algo extraño en una de ellas. Una figura detrás de mí, borrosa, como una silueta humana. Pero no era Clara. Era un hombre. Llevaba una chaqueta oscura, y en la mano, algo que brillaba con la luz de la linterna. Hice zoom. Era su teléfono, el mismo que yo había encontrado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Y entonces, llegó un nuevo mensaje. No fui yo quien tomó la foto. Entonces, ¿quién? El que me hizo desaparecer. ¿Qué quiere de mí? Lo mismo que quiso de mí. Pero ahora ya no tiene que buscarme. ¿Por qué? Porque estoy en tu teléfono. La pantalla parpadeó. La luz se apagó. El aparato vibró, aunque no había llamadas. Cuando volvió a encenderse, mi fondo de pantalla había cambiado. Una foto. Yo, dormido, en mi cama, tomada desde mi propio teléfono. Me quedé paralizado. ¿Qué es esto? Escribí con las manos temblorosas. Pasaron unos segundos. No fui yo esta vez. Los días que siguieron fueron los más largos y extraños de mi vida. No podía pensar. No podía distinguir entre lo real y lo imposible. Dejé de trabajar. Dejé de ver a mis amigos. No quería que nadie más se involucrara. Sentía que si hablaba con alguien, si contaba lo que realmente estaba pasando, algo o alguien escucharía. El teléfono se había vuelto una presencia viva. No podía apagarlo. Cada vez que lo intentaba, volvía a encenderse solo. El técnico me dijo que era una falla de hardware, pero yo sabía que no. Había algo dentro, algo que me observaba. Cada madrugada, a las 3:07 en punto, llegaba un mensaje, siempre del mismo remitente, mi propio número. A veces eran frases cortas. No estás solo. Él está cerca. No abras la puerta. Otras veces eran imágenes, lugares que conocía. Mi sala, el pasillo del edificio, el lago. Pero una noche llegó una foto, que me quitó el aliento. Era yo, dormido otra vez. Solo que esta vez, la imagen era reciente. La sábana arrugada, la lámpara encendida, la misma ropa que llevaba puesta hacía unas horas. Llamé a la policía. Vinieron, revisaron todo.
No había cámaras, ni huellas, ni señales de entrada. Uno de los agentes me miró con compasión y dijo: a veces el trauma hace que uno se vea perseguido por su propio dolor. Trauma, dolor. Palabras vacías que no explicaban por qué cada noche sentía una presencia mirándome desde el pasillo. Una tarde, desesperado, fui al cementerio donde habían enterrado lo que creían que era el cuerpo de Clara. El guardia me reconoció. ¿Otra vez por aquí?, preguntó. Necesito abrir la tumba, dije. No se puede sin orden judicial. Le ofrecí dinero. Me miró con desconfianza, pero aceptó. Esa noche, cuando el cementerio estaba vacío, él y yo cavamos. La tierra estaba húmeda, pesada. Cuando abrimos el ataúd, el olor nos golpeó como una pared. Dentro no había nada, solo una bolsa vacía. El guardia palideció. ¿Qué diablos es esto? Ella nunca estuvo aquí, susurré. Salí corriendo sin mirar atrás. Esa misma noche, el teléfono vibró. Ya lo sabes. ¿Dónde estás?, respondí temblando. No debería haber vuelto. ¿Por qué me estás haciendo esto? Porque tú también lo conociste. Me quedé en silencio. ¿Qué quería decir con eso? ¿A quién conocí? ¿Quién es él?, pregunté. El hombre del lago. El que no deja que nadie se vaya. La piel se me erizó. ¿Qué hombre?, dije en voz alta, aunque sabía que no podía escucharme. El que nos encontró la primera noche que fuimos juntos, cuando me dijiste que el agua se movía sola. Recordé aquel día. Habíamos ido al lago por primera vez, un año antes de que desapareciera. Había llovido. Yo estaba tomando fotos cuando ella me dijo que sentía algo bajo el agua. Un movimiento. Me reí. Ella no. Nunca te conté lo que vi ese día. Llegó otro mensaje. Una sombra bajo mis pies. No era un reflejo. La luz de mi habitación parpadeó. El teléfono vibró otra vez. Él te eligió cuando yo intenté huir. ¿Qué estás diciendo? Que ahora te está buscando a ti. Sentí un ruido en el pasillo. Pasos lentos, arrastrados. Fui hasta la puerta. Nadie. Cuando regresé, el teléfono estaba sobre la mesa, pero con la cámara encendida. La pantalla apuntaba hacia mí. Y entonces escuché mi propia voz, saliendo del altavoz. ¿Por qué volviste al lago, Martín? Solté el teléfono. Cayó al suelo, pero la voz siguió. No debiste tocar el agua. El corazón me golpeaba el pecho. ¿Quién eres?, grité. Silencio. Luego el teléfono se encendió solo. La pantalla mostraba un video. Era una grabación nocturna. La cámara temblaba. Se veía el lago, oscuro, con la luz de una linterna. Yo, corriendo hacia el agua. Y luego, una figura saliendo del lago detrás de mí. Alta, delgada, cubierta de barro. Pero lo más terrible era su rostro. No era Clara. Era yo. El video se cortó. Me quedé inmóvil. Y entonces llegó otro mensaje. No hay dos. Solo uno. ¿Tú fuiste el que entró al lago esa noche? No, no puede ser. Ella intentó salvarte. Pero él me tomó a mí. ¿Quién es él? El agua. El teléfono vibró de nuevo, pero ahora no eran mensajes. Era una llamada entrante. El número, mi propio número. Contesté. Un silencio largo. Luego mi propia voz, idéntica pero más grave, más lenta. ¿Martín? No mires el espejo. Colgué y corrí al baño. El espejo estaba cubierto de vapor. Pero cuando lo limpié, mi reflejo no me devolvió la mirada. Sonreía. Durante los días siguientes, empecé a perder completamente la noción del tiempo. No sabía si era martes o domingo, si era de noche o de día. Apenas comía. Dormir se había vuelto una batalla. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reflejo de aquel yo sonriendo en el espejo. Intenté tirar el teléfono. Lo arrojé al mar desde el muelle, jurando que con eso todo terminaría. Pero al día siguiente, al despertar, estaba sobre la mesita de noche, encendido, con un mensaje nuevo. No puedes deshacerte de ti. El pánico se mezclaba con algo peor. Resignación. Ya no sabía si lo que vivía era real o si mi mente había cruzado la línea entre el miedo y la locura. Fui a ver a un psiquiatra en la ciudad vecina. Le conté parte de la historia. No todo por miedo a que me encerraran. Él me miró en silencio un largo rato y finalmente dijo: a veces el trauma genera proyecciones. Ve lo que más teme perder. Usted perdió a Clara, y su cerebro está creando formas de traerla de vuelta. ¿Y mi reflejo?, pregunté. El reflejo es usted mismo. Su culpa materializada. Salí de ahí sin responder. No creía en su explicación. Había cosas que no podía inventar. El olor del barro, las marcas de huellas húmedas en el suelo, la voz desde el teléfono. Esa noche soñé con el lago. Otra vez. El agua estaba quieta, y sobre su superficie flotaban dos cuerpos, el mío y el de Clara, tomados de la mano. Cuando desperté, tenía las sábanas húmedas. No de sudor, de agua. El teléfono vibró. Ya casi estás listo. ¿Listo para qué?, escribí. Para recordar. ¿Recordar qué? La verdad. A los pocos segundos llegó un video. El archivo no tenía nombre. Cuando lo abrí, casi se me detuvo el corazón. Era la noche en que Clara desapareció. Yo, caminando tras ella bajo la lluvia. Discutíamos, aunque el sonido estaba distorsionado. Luego algo cambió. Ella gritó:
Yo la seguí hasta la orilla del lago. Y entonces, el reflejo en el agua se movió antes que nosotros. Vi claramente cómo una mano salía del lago y la sujetaba del tobillo. Ella cayó. Yo traté de agarrarla, pero el agua nos tragó a ambos. La grabación se volvió borrosa, y después solo se veía el agua quieta. ¿Qué es esto?, pregunté con las manos temblorosas. Lo que olvidaste. Yo salí del agua. Yo la busqué. Tú no saliste. El teléfono vibró otra vez, con una serie de fotos. Cada una mostraba mi casa, mis cosas, mis movimientos de los últimos días. Y en cada foto había algo fuera de lugar. El reflejo en los vidrios, en los espejos, en la pantalla del televisor, en todas. Clara aparecía detrás de mí. ¿Qué quieres de mí?, tecleé con desesperación. Que me devuelvas lo que me quitaste. ¿Qué te quité? Mi lugar. El teléfono empezó a vibrar sin parar. La pantalla se puso negra. Luego mostró mi cámara frontal. Me vi a mí mismo, pero detrás. La sombra de Clara se acercaba, difusa, goteando. Giré de inmediato. Nada. Pero el aire se volvió más frío. Y entonces escuché su voz, justo detrás de mí. No saliste del lago, Martín. Yo sí. El teléfono cayó al suelo. Me giré y allí estaba ella, pálida, mojada, con el cabello pegado a la cara. Sonreía, pero no era la sonrisa que recordaba. Era algo torcido, vacío, retrocedí. No, no puede ser. Siempre dijiste que no podrías vivir sin mí, susurró. Y tenías razón. Dio un paso adelante, y cada paso dejaba un rastro de agua negra. Me tomó del rostro con una mano helada. Tú me empujaste, dijo. No, murmuré. Traté de salvarte. Sus dedos se clavaron en mi piel. Mientes. Lo vi en tus ojos. Me querías lejos. Pero el lago no deja ir lo que es suyo. Intenté zafarme, pero su fuerza era imposible. Su aliento olía a tierra húmeda y podredumbre. De pronto todo se oscureció. Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo de mi habitación, empapado. El teléfono frente a mí, encendido, mostrando un video nuevo. Yo, durmiendo, Clara, acostándose a mi lado, sus labios cerca de mi oído, y luego, su voz. Hasta que el agua nos una de nuevo. Apagué el teléfono y lo metí en una caja fuerte. No volví a tocarlo, pero las noches se volvieron peores. A veces, escuchaba gotas de agua caer desde el techo. Otras veces despertaba con la cama mojada y el olor a barro llenando el cuarto. Un día, mientras me miraba al espejo, la vi otra vez, detrás de mí, más nítida que nunca. No gritó, no me tocó, solo susurró, falta poco, y se desvaneció. El teléfono vibró dentro de la caja fuerte. 3 palabras. Ven al lago. Esa noche, el mensaje no dejaba de repetirse, una y otra vez. En la pantalla del teléfono dentro de la caja fuerte, aparecían las mismas 3 palabras. Ven al lago. Intenté ignorarlo. Puse música. Encendí todas las luces. Incluso traté de dormir en el sofá. Pero el sonido del teléfono vibrando no paraba. Era constante, como un pulso. A las 3 de la mañana, me rendí. Abrí la caja fuerte. El teléfono estaba completamente seco, como si nunca lo hubiera arrojado al agua, ni dejado allí tanto tiempo. La pantalla parpadeaba, mostrando una imagen borrosa. El lago, de noche, y una sombra de pie en la orilla. Estoy esperando. No sé si fue desesperación o una especie de trance, pero supe que tenía que ir. Tomé las llaves, la linterna y salí sin pensar. El camino hacia el lago estaba cubierto de neblina. Los árboles se movían con el viento, pero el aire estaba tan quieto que parecía que el bosque contenía la respiración. Cada vez que pensaba en regresar, escuchaba su voz en mi cabeza. Ya casi llegas. Cuando por fin vi el agua, el mundo se volvió silencio. Ni grillos, ni viento, ni hojas. Solo el sonido de mi corazón latiendo. Me acerqué a la orilla. El lago reflejaba la luna, pero el reflejo no era el mío. Era el de ella, Clara, de pie, en la superficie, como si el agua la sostuviera. Su piel era translúcida. El cabello le caía como una sombra sobre el rostro. Sabía que vendrías, dijo. No pude moverme. No eres real, susurré. Ella sonrió. ¿Y tú? Clara, ¿qué quieres? Que recuerdes. El agua comenzó a moverse, a girar lentamente alrededor de ella. Y entonces lo vi. Una figura emergiendo desde el fondo, oscura, enorme, sin rostro. El agua se agitó, y sentí como el suelo bajo mis pies temblaba. Ella extendió la mano hacia mí. Ven conmigo. No, me prometiste que nunca me dejarías sola, dijo, y su voz se quebró. Estás muerta, grité. No, estoy contigo. Siempre lo estuve. La figura detrás de ella se movió, acercándose. El agua empezó a subir, cubriéndome los pies. Luego las rodillas. Traté de retroceder, pero algo me sujetó del tobillo. El teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué con las manos temblorosas. Un nuevo mensaje. Déjala ir. ¿Quién eres? Escribí, gritando al mismo tiempo. El que quedó. La voz vino detrás de mí. Me giré, y mi sangre se congeló. Yo otra vez, mi reflejo, de pie en la orilla, mirándome con los mismos ojos, pero vacíos.
Tú la empujaste, dijo. No, murmuré. Tú la ahogaste. No. Las imágenes comenzaron a volver como relámpagos. La discusión, los gritos, el empujón. Yo, sujetándola del brazo. Ella tropezando, cayendo al agua. Su mano extendida. Mi miedo. Mi huida. Mentiroso, dijo mi reflejo. La dejaste morir. Caí de rodillas gritando. ¡Querías salvarla! No, querías librarte de ella. El agua subía más y más. Clara seguía mirándome, inmóvil, como si el tiempo no existiera. No puedes seguir viviendo con dos verdades, susurró. El teléfono vibró otra vez. Uno de los dos debe quedarse. ¿Qué significa eso? Grité. Clara extendió su mano una vez más. El lago elige. Mi reflejo dio un paso adelante. Yo también. El agua me cubría hasta el pecho. Y entonces, ella habló por última vez. Tú decidiste quién debía vivir. Ahora decide quién debe morir. El agua se levantó como una pared. Grité su nombre, pero ya era demasiado tarde. Sentí que algo me tiraba hacia abajo. Una fuerza fría, infinita. Traté de respirar, pero el agua entró en mis pulmones. Las luces se apagaron. El mundo se desvaneció. Y luego, silencio. Desperté en la orilla, empapado, tiritando. El teléfono estaba a mi lado, encendido. Un solo mensaje. Ella ya descansó. Ahora te toca a ti vivir con la verdad. Me quedé mirando el lago. El reflejo en el agua me devolvía la mirada, pero no era el mío. Clara sonreía. Luego desapareció entre las ondas. Regresé a casa esa madrugada, sin saber si estaba vivo o si simplemente no había salido del agua. Desde entonces, cada noche, el teléfono vibra a la misma hora, 7. Un solo mensaje. No te preocupes. Sigo aquí. Han pasado 6 meses desde aquella noche en el lago. A veces me convenzo de que sobreviví, de que todo fue real. Otras veces despierto empapado, con las manos cubiertas de barro y el eco de su voz todavía sonando en mi cabeza. El teléfono ya no vibra. O al menos eso creía. Lo dejé guardado en un cajón, envuelto en una bolsa. Intenté seguir con mi vida. Terapia, mudanza, medicación. Pero el silencio nunca duró demasiado. Una madrugada. El timbre del departamento sonó 3 veces. Exactamente a las 3:07. Fui hasta la puerta. No había nadie. Solo un paquete pequeño envuelto en papel marrón. Sin remitente, sin dirección. Lo abrí con cuidado. Dentro, un frasco de vidrio, lleno de agua turbia. Y al fondo, hundido, mi teléfono. El mismo lo saqué con miedo. Estaba seco, como si no hubiera tocado el líquido. La pantalla se encendió sola. Un mensaje. Hola, Martín. El corazón me dio un vuelco. Era ella. Otra vez. Pensé que te habías ido. Tecleé con las manos temblorosas. Nunca me fui. ¿Qué quieres? ¿Que escuches? El teléfono empezó a reproducir un audio. Al principio, solo ruido. Luego una respiración. Y una voz. Mi voz. Fue un accidente, decía. No quise hacerlo. El sonido del agua. Los gritos ahogados. Los golpes. Mi mente se vació. No era una grabación vieja. Era nueva. Apagué el teléfono. Lo tiré al suelo. Pero siguió hablando aunque la pantalla estaba negra. Tú sigues aquí porque yo te dejé quedarte, dijo mi propia voz. Pero ya no puedes fingir que no recuerdas. El espejo del pasillo comenzó a empañarse. Las luces parpadeaban. Y ahí estaba ella. Clara. No como antes. Ya no mojada ni pálida. Ahora estaba seca, hermosa, pero irreal. Como una imagen perfecta que el cerebro inventa para no quebrarse. Ya no necesito que vengas al lago, dijo. Entonces, ¿qué quieres de mí? Pregunté conteniendo el llanto. Que vivas con lo que hiciste. Me acerqué temblando. Clara, perdóname, ella sonrió. Ya te perdoné. Pero tú no. El reflejo en el espejo cambió. No era yo, era el otro, aquel que había salido del lago, mi doble. ¿Quién eres? Grité. Soy el que quedó cuando tú te hundiste, respondió. Y tú eres el que nunca salió. El teléfono volvió a vibrar. En la pantalla, un último mensaje. El lago no mata, cambia. Sentí el aire volverse más pesado. Mis oídos zumbaban. El reflejo del espejo comenzó a moverse sin mí. Dio un paso adelante. Salió. Y antes de que pudiera reaccionar, yo estaba del otro lado del vidrio, golpeando, gritando. Pero sin voz, él me miró, sonrió, y tomó mi vida como si siempre le perteneciera. Clara lo abrazó. Y juntos salieron por la puerta. Desde el espejo, los vi irse. El teléfono cayó al suelo y se rompió. La pantalla mostró un último texto antes de apagarse para siempre. Todo vuelve al agua. Y entonces entendí. Nunca salí del lago. Este lugar, mi casa, mis días, mi reflejo, no es real. Es la superficie. Un espejo entre los mundos. El agua sigue moviéndose bajo mí. Y a veces, cuando miro con atención, veo a Clara esperándome, justo debajo del reflejo. Sonríe, extiende su mano y susurra. Ven, ya es hora. Las luces parpadean. El agua sube. El teléfono vibra por última vez, hasta que el lago nos una de nuevo.